Eh, Muy bien, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hermanos, Buenas Hola, noches. perfecto. Vamos a orar para prepararnos para nuestra clase mientras algunos todavía van entrando. ¿Tá? Oramos. Señor, gracias te damos por ese día, por la primera clase que ya hemos tenido, por la veracidad, Señor, la perfección de tu palabra, por la fe que nos ha dado Dios para recibir tu palabra que ha sido implantada en nosotros. Y también, Señor, por el poder que tiene esa palabra en sostenernos, en transformarnos, en guiarnos, Dios, en tu voluntad. Pedimos que esta clase más nos ayude a tener mayor comprensión de cómo tu palabra, Señor, ha sido formada, ha sido reconocida, Dios, ha sido transmitida y con fidelidad, Señor, a lo largo de la historia hasta llegar a nosotros. Señor, nos dé la valentía, el celo de honrar también a tu palabra, de tratarla, Dios, con fidelidad y de proclamarla, Dios, como así nos ha sido confiado. Así oramos y pedimos tu bendición sobre nosotros, agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme recibir acá a los demás. Eh, vale. Muy bien, creo que están todos ahí. Vamos a repasar un poquito la clase pasada. Nosotros estábamos hablando sobre la formación de las escrituras. Hemos hablado que Dios se ha revelado a nosotros a través de una revelación especial o escrita, a la cual llamamos nosotros las Sagradas Escrituras. Y Dios, a lo largo de los siglos, guió cuidadosamente todo ese proceso de formación de su palabra, usando distintos hombres dentro de sus culturas, en sus contextos, y con un propósito mayor que es la comunicación del mensaje de la redención que es en Cristo Jesús. Vemos la gracia de Dios, su fidelidad en todo ese proceso que cubrió alrededor de 1600 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan, de Génesis a Apocalipsis. Y este libro que ha sido escrito, ha sido redactado, recompilado, ha sido dividido en libros, ha sido escrito en 3 idiomas, el Antiguo Testamento mayormente en hebreo, algunas porciones en arameo y el Nuevo Testamento todo en griego koiné. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma del pueblo hebreo, judío, por eso es un idioma consonantal de la familia semítica, con algunas adiciones en arameo que tienen que ver con el contexto del exilio en Babilonia. Entendemos también
que cuando el pueblo regresa del cautiverio, ellos van a mantener el idioma arameo, y durante el primer siglo los judíos tenían el arameo como uno de sus idiomas usado para hablar a diario. Tenemos al final de ese primer periodo del Antiguo Testamento la traducción de todo el Antiguo Testamento ya al griego, que vendría a ser el idioma del Nuevo Testamento, la primera traducción. Entonces la Septuaginta, también llamada la versión de los 70, todo el Antiguo Testamento ha sido traducido al idioma griego, confirmando para nosotros también de que el canon del Antiguo Testamento ya estaba completo, reconocido por la iglesia, ¿ah? Por el pueblo de Dios, en el caso de la iglesia veterotestamentaria. Es la formación del canon o de las escrituras ha sido dividido en tres grandes periodos: el periodo veterotestamentario, que también llamamos de paleotestamentario. Después tuvimos el periodo intertestamentario, también llamado de periodo de silencio, los 400 años de silencio, cuando no hubo ningún profeta, ninguna profecía inspirada de parte de Dios. Lo que vamos a tener en ese periodo son los llamados libros apócrifos, que deberemos hablar de ellos más tarde, que no son libros inspirados, pero que tienen valor histórico. Ese periodo que va de Malaquías hasta Juan el Bautista, y llegamos al tercer último periodo, que es llamado el periodo neotestamentario, que se inaugura con Juan el Bautista y va hasta Juan el apóstol. Pero en los primeros 30 años, periodo de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús, no fueron periodos donde se escribieron, sino que los escritores neotestamentarios van a escribir posterior a ese periodo, al año 30, donde empezamos a tener los primeros evangelios, el evangelio de Marcos, el de Mateo, las primeras cartas de Santiago, de Pablo. Luego, en los años 50, 70, tenemos la gran mayoría de las epístolas, y culminando los años 80 al 90 con los escritos del apóstol Juan. ¿Tá? Hasta aquí lo que hemos cubierto. Entonces, hoy vamos a seguir hablando del canon del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Para avanzar, y la idea sería culminar nuestro material el día de hoy. Déjeme acá. Bien, déjeme compartir. Entonces, acá estamos. Lo puedes ver ahí, ¿verdad? Sí, sí, pastor. Perfecto. Sí. Yo no sé por qué no los veo acá, pero está bien. Bien, entonces nosotros empezamos a hablar del canon del Nuevo Testamento, y lo que debemos remarcar, hermanos, es una verdad importante, de que la iglesia no requería, no reclamaba para sí la idea de formar un canon, sino más bien lo que la iglesia neotestamentaria hace, a la semejanza de la iglesia del Antiguo Testamento, veterotestamentaria, es reconocer que los libros que habían recibido, circulaban en medio de la iglesia, tenían una procedencia divina, eran de Dios. Y por lo tanto fue un proceso también natural en la iglesia, de que esos libros fueran reconocidos siguiendo el ejemplo y los principios del canon del Antiguo Testamento. Entendiendo, diferente de lo que piensa la iglesia romana, católica romana, la Biblia no nace de la iglesia. También, al contrario, la iglesia nace de las escrituras. La fe viene por oír la palabra de Dios. Esta palabra, como va a decir la epístola de Santiago,
nosotros nacimos de la palabra, por lo tanto, la iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los apóstoles y de los profetas, donde Jesucristo es la piedra de esquina, la piedra principal. Por lo tanto, la iglesia viene por un proceso también por las escrituras. Dios levanta, capacita a sus siervos autorizados, los cuales son enviados por diferentes partes del mundo. En su principio tenemos la Palestina, luego pasando a Asia Menor. ¿Y qué es lo que ellos salen llevando? ¿Qué es lo que es la causa que los motiva? ¿Y cuál es el mensaje que ellos llevan? Las escrituras sagradas, lo que ellos habían recibido de parte de Cristo, lo que estaba a la disposición de ellos, que era para ellos su código de ley. Por eso los receptores neotestamentarios no necesitaban una prueba empírica de que estos libros eran la escritura, sino más bien que ese proceso natural de la expansión de la iglesia, donde Dios levanta a sus siervos, fue un proceso donde el propio Dios guió a la iglesia a reconocer como palabra de Dios toda la escritura que ellos habían recibido por parte de los apóstoles. Por lo tanto, la iglesia, el pueblo de Dios, nunca fue un pueblo sin Biblia. En toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo presente, nosotros somos el pueblo de la palabra, el pueblo de la Biblia. Y la formación del Nuevo Testamento, por lo tanto, no dependía de una decisión formal de la iglesia. Y aquí tenemos que remarcar eso para refutar a la postura romana. La postura romana coloca la formación de las escrituras como una decisión de la iglesia. La iglesia es la madre, es la que sostiene, es la única que puede interpretar las escrituras, una postura totalmente contraria a la propia escritura. Por eso no fue una decisión formal de la iglesia, sino que la formación del canon fue un resultado de este proceso donde Dios venía obrando, llevando adelante la historia de la redención, y donde los apóstoles se convierten entonces en estas personas claves para la entrega de esos textos a la iglesia. Por eso, a la medida que la iglesia recibía esos textos, y esos textos eran reconocidos como apostólicos, se conservaban esos textos como textos apostólicos, como textos que habían venido directamente de la parte de Cristo a su iglesia por medio de sus siervos. Y esta es la postura que tenemos como reformados. Nosotros creemos que la iglesia ha sido guiada de manera providencial. Aquí es una doctrina que nosotros creemos que nada de lo que sucede es ajeno a la mano de Dios, a la voluntad de Dios, al decreto de Dios. Lo hablamos en forma plural muchas veces los decretos de Dios, sino que vemos que Dios en su providencia y en su fidelidad, en su gracia y misericordia, obró activamente en todo el proceso para el reconocimiento de los libros canónicos, de manera que la iglesia no establece o forma el canon como que esto dependiera de la autoridad de la iglesia o de su propio juicio, sino al contrario. La iglesia es guiada por Dios en todo el proceso, y la iglesia reconoce a estos libros inspirados y dados por Dios para el fundamento de la iglesia. Por eso afirmamos entonces que la formación del canon también no es un atributo de la iglesia. La iglesia no formó el canon. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Reconoció la inspiración divina de los libros del Nuevo Testamento. Y el Espíritu Santo, que inspiró a los autores humanos a escribir, es también
el mismo que obró en el corazón de los lectores para que ellos reconocieran esos libros como inspirados, como siendo verdaderamente la palabra de Dios. Y ahí hay textos bíblicos que van mostrarnos esta realidad, la iglesia recibiendo, reconociendo. Por ejemplo, si lo quieren mirar, Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, déjenme abrir acá y voy a leer para que vamos a ver esta realidad. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos dice así: por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, que la palabra de Dios, que oíste de quiénes, de nosotros. Pablo está hablando de los apóstoles, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Aquí Pablo ya apela al elemento del dinamismo de la palabra que obra, transforma la vida de aquellos que la reciben. Por eso, mientras que el canon veterotestamentario ya estaba cerrado, entendemos con el advento de la venida de Cristo se volvió a abrir el canon. Dios vuelve a hablar a su pueblo para mostrarnos que todo lo que había sido preanunciado acerca del Mesías ahora se cumple en ese tiempo, mostrándonos que el acto redentor de Dios, lo que marca la centralidad de la historia, los creyentes del Antiguo Testamento miraban para adelante esperando la venida del Mesías, la consumación de la cruz, de la redención. Los creyentes del Nuevo Testamento miran hacia atrás y confían plenamente, descansan sus vidas en la obra que fue consumada en la cruz en el tiempo pasado. Pero todo eso fundamentado en qué? En las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso el canon neotestamentario era una necesidad lógica para que se viera la fidelidad de Dios, cumpliendo su palabra preanunciada por los profetas. ¿Por qué era necesario un canon? Podemos mencionar tres razones esenciales. La primera es la expansión de la iglesia. Jesús envió a sus discípulos a que fueran y hicieran discípulos de todas las naciones, y por donde iban plantando iglesias. Por eso era necesario que tuviera un mensaje autoritativo y tuviera un mensaje que pudiera unificar, fundamentar a la iglesia. Por eso la unidad de la iglesia doctrinal, la unidad de la iglesia en cuanto a todo lo que concierne a los temas de la fe, tiene que estar centrado en un canon, en una vara de medir, en una regla de medir. También razones teológicas. Y durante los primeros siglos tenemos una serie de herejías que van a surgir, gnosticismo, vamos a tener el montanismo, vamos a tener herejías en cuanto a la persona de Cristo. Por eso era esencial que tuvieran las escrituras para definir cuáles son los límites doctrinales según las revelaciones de las escrituras, y apologéticas también para defender, ¿no? Esas herejías deberían ser combatidas desde afuera, al mismo tiempo que la iglesia debería ser fortalecida desde adentro. Por eso, razones teológicas y apologéticas. Este proceso del canon del Nuevo Testamento no fue algo del día a la noche, porque teníamos un siglo bien de historia, donde desde el año 30 hasta el año 96, 98, tenemos ahí el periodo de que se escribió el Nuevo Testamento. Por eso tuvimos un proceso que se dio durante el primer siglo. Y
es interesante ver que luego del comienzo del siglo II ya tenemos testimonios de los padres de la iglesia, discípulos de los discípulos de Jesucristo, que ya afirmaban en sus escritos el canon del Nuevo Testamento, neotestamentario, reafirmando que la iglesia ya tenía reconocido cuáles eran los libros que sostenían la fe cristiana. Por eso la formación del canon fue guiada durante ese tiempo por el Espíritu Santo, con la necesidad de preservar la verdad del Evangelio delante de la expansión de la iglesia y de las distorsiones internas y de los ataques externos a las doctrinas de las escrituras. Como decía, los padres de la iglesia durante el siglo II, siglo III, siglo IV es cuando tenemos dos concilios que van a afirmar de manera, acá decimos universal, es decir, de toda la extensión de la iglesia, de ese tiempo, de que la iglesia reconocía y afirmaba esos 27 libros como siendo el canon del Nuevo Testamento. Pero antes del siglo IV, siglo II, siglo III, ya tenemos varios testimonios acerca de que el canon ya era una realidad en la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia, en sus escritos, Clemente, Policarpo y algunos otros que lo vamos a mencionar acá, afirmaban que esos libros eran reconocidos por la iglesia como siendo el canon del Nuevo Testamento. Y ellos mismos, al escribir sus cartas, hacen una distinción entre lo que ellos escriben y lo que habían escrito los apóstoles, como siendo la palabra de Dios. Hay un evento del siglo II donde un hereje llamado Marción, que era gnóstico, que al refutar el canon existente y crear su propio canon, también muestra que de parte de la iglesia ya había una unidad en relación a esos libros. Marción negaba que el Dios del Antiguo Testamento si fuera un Dios verdadero, para él era un Dios malo, un Dios diferente de lo que era el Dios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, él excluía todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento elegía las porciones que a él le interesaba para sostener su herejía, nada nuevo, algo que se repite, pero para Marción, por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento era no el Señor del universo, sino una semi-divinidad, una deidad menor. Y que Jesucristo viene a revelarnos el Dios verdadero y librarnos de la divinidad del Antiguo Testamento, a la cual él no reconocía como siendo el Dios verdadero. Pero noten que ¿qué es lo que hace Marción? Él toma el canon existente, lo rechaza para crear su propio canon, lo que ha sido rechazado por la iglesia en ese tiempo. Eusebio, uno de los historiadores también de la iglesia del siglo IV, se acuerdan ustedes que Constantino había sido el emperador. Constantino había ordenado, creo que Daniela Fleitas había preguntado quién hacían copias. Uno de los que fue ordenado por Constantino para hacer copias de los libros del Testamento había sido Eusebio. Por lo tanto, Eusebio es considerado uno que hace copias para la preservación de los manuscritos del Testamento, pero también él habla abiertamente en sus escritos de la condición del canon y lo divide en los escritos de ese periodo en tres categorías. Lo que él llama de homologómenos, que serían los libros que eran tranquilamente reconocidos universalmente. ¿Y qué libros eran estos? Los evangelios, el libro de Hechos, las cartas de Pablo, incluyendo Hebreos,
Primera de Pedro, Primera de Juan y el libro de Apocalipsis. Pero había algunos libros que eran reconocidos por la mayoría por la mayoría de la iglesia, el propio Sebe los reconocía, pero que eran disputados por algunos, a lo cual llaman de antilogómenos, y que tiene que ver con esta la discusión, la disputa que existía en relación a algunos libros. ¿Qué libros eran estos? Santiago, Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan y Judas. ¿Por qué estos? Y también está Apocalipsis, que no está acá, que también entra ahí para algunos, ¿tá? Para algunos entra. Santiago tuvo alguna resistencia por una pequeña parte por el hecho de que Santiago no era un apóstol de Cristo, era el medio hermano de Cristo. Eso fue una de las razones. Una segunda razón, que algunos malinterpretaban de que Santiago contradecía a Pablo en cuanto a la ley. Lo que en cuanto al tema de la justificación por la fe, perdón. Pablo decía que somos justificados por la fe sin obras, y Santiago viene diciendo que la fe sin obras es muerta, y lo que era una comprensión equivocada de parte de algunos, que permanece hasta nuestros días. ¿Ah? Y hablan de dos puntos diferentes. El apóstol Pablo habla de la justificación por la fe antes de la conversión, y el Santiago escribe sobre las obras como siendo consecuencia de la conversión, un fruto, una evidencia de la conversión. El segundo libro, aquí tenemos en la lista, es Segunda de Pedro, que también demoró por la parte de algunos por el estilo de griego usado en el Segunda de Pedro, diferente del Primera de Pedro. Primera de Pedro era un griego más tosco, más sencillo. El Segundo de Pedro más refinado. Por lo tanto, se abrió una disputa en relación a esto, pero se acuerdan, hermanos, que los apóstoles hacían uso de amanuenses, que eran escritores que escribían de parte de los apóstoles. Entonces, esto era algo fácilmente eh, entendible en ese periodo. Segunda, si ustedes se acuerdan, creo que Romanos 16, 22, Pablo habla de que el libro de Romanos lo escribió un amanuense llamado Tercio. ¿Ah? Entonces era algo real en esos días. Segunda y tercera de Juan también son el motivo de disputa por dos razones. Primero, porque son libros muy cortitos, y segundo, que son libros personales, escritos también a personas y no a una iglesia, vamos a llamar de epístola general, más abierta, más amplia. Judas también entra en el mismo problema de Santiago, que era el medio hermano de Cristo, y por lo tanto no uno de los 12, y también porque hay menciones del libro de Judas que son menciones de libros apócrifos. Por eso se cuestionaba si este libro podría ser o no legítimo, al mencionar algunos aspectos de libros que no eran reconocidos por la iglesia como inspirados. Pero el apóstol Pablo lo va a mencionar en Atenas, autores incrédulos, poetas, pensadores. No sería un problema que se hiciera mención, una vez que no hay ninguna contradicción de ese libro con la totalidad de las escrituras. ¿Ah? Se mantiene la armonía, se mantiene la fidelidad. Apocalipsis tiene que ver también con el lenguaje muy figurado, muy simbólico, y también por poseer un griego también más elevado en relación a los otros escritos de Juan. En tercera posición estaban los libros llamados pseudoepígrafos, que eran libros que circulaban en la iglesia, que llevaban
títulos que los relacionaba con personas directas de la autoridad de la iglesia. Por ejemplo, Hechos de Pablo, la Didaqué, que es un libro importante para la iglesia, como considerado el libro de las enseñanzas de los apóstoles, el Pastor de Hermas, y hay otros libros más. Por lo tanto, algunos querían o pensaban que se debería considerar si esos libros eran o no de autoritativos o inspirados, pero nunca pasaron de esta etapa de pseudoepígrafos. Atanasio, también uno obispo del cuarto siglo, envió una carta a las iglesias de ese momento, de ese tiempo, una carta autoritativa llamada, por eso se llama encíclica, afirmando los 27 libros del Nuevo Testamento. Cierto que aquí estamos muy cerca a los dos grandes concilios que reafirmarán el canon ya reconocido en el segundo siglo, tercer siglo, por toda la iglesia. Pero ya Atanasio envía esta carta, lo que viene a ser el primer reconocimiento formal, universal, de la iglesia en relación al canon. Luego tenemos dos concilios, el concilio de Lipona, el concilio de Cartago, ambos del siglo IV, donde se reconoce, se reafirma el canon que lo teníamos en nuestras manos el día de hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero hay algo más importante que hacen en esos dos concilios, es que ellos prohíben a toda persona declarar cualquier otro escrito como parte de los libros inspirados, como siendo parte del canon. Otra vez, vamos a mencionar acá, había muchos libros pseudoepígrafos que circulaban, por lo tanto, en los concilios de Hipona y Cartago dicen, está expresamente prohibido agregar al canon cualquier otro libro que no sean estos. Por eso, como decía, ya lo comenté, algunos de esos libros tuvieron ahí un periodo más, más tarde para que hubiera un consenso universal. También el libro de Hebreos, que era por un lado de la iglesia reconocido como inspirado, por otro lado no, por no saber de hecho quién era su autor, aunque la iglesia del Oriente lo atribuyó a Pablo, y muchos teólogos reformados, entre ellos Calvino, también lo entienden de esa manera. Bueno, Santiago ya lo mencioné, segunda de Pedro también, y aquí los demás ya los he mencionado. Bien, entonces los 27 libros son sido reconocidos y aceptados como siendo parte del canon cristiano. Había el canon del Antiguo, el canon del Nuevo Testamento, por lo tanto, son unidos en la totalidad de la Biblia que la tenemos nosotros. Entre estos están las afirmaciones, que el reconocimiento que se hace de los 27 libros. Están los escritos de los padres apostólicos, entre ellos Clemente, Ignacio, Policarpo, entre otros. Pero esos libros acá que están acá abajo, también buscaron un lugar como los pseudoepígrafos y no fueron reconocidos como libros inspirados como siendo para el canon. Hay otros libros también, hermanos, que de este periodo que fueron disputados, pero no fueron reconocidos y aceptados como canónicos. Entre ellos habían otros evangelios que llevaban el nombre de personajes claves de las escrituras, por ejemplo, el Evangelio de María, el Evangelio de José, Marción, el hereje, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Bartolomé, de Pedro y de Tomás. Y otros libros también, como Hechos de Andrés, de Bernabé y tantos otros libros que
circulaban en esta época, que son considerados también libros apócrifos, pero del Nuevo Testamento. Pero no los estudiamos acá porque no jamás entraron en el canon que tenemos nosotros. Vamos a hablar de los apócrifos que fueron incluidos en el Concilio de Trento por la Iglesia Católica. Y esos están en algunas Biblias que circulan en esos días, es decir, las Biblias católicas. Bien, los libros entonces apócrifos del Antiguo Testamento son rechazados por no tener los elementos esenciales para formar parte del canon. Y después de todas las discusiones conciliares que existieron, tenemos entonces la reafirmación de los dos concilios. Se ha mencionado el de Hipona y Cartago, siglo IV, ambos siglo IV. Y teniendo presente, por lo tanto, que ni los concilios ni los apóstoles formaron el canon como siendo los jueces, sino que hay una guía de parte de Dios, de su providencia, por medio de la cual la Iglesia reconoce los libros inspirados del Nuevo Testamento y por lo tanto llegamos a esta instancia donde tenemos la Biblia completa en nuestras manos hasta el día de hoy, con sus 39 libros del Antiguo Testamento, sus 27 libros del Nuevo Testamento, y creemos nosotros con toda seguridad que este libro, que lo sostenemos, que lo cargamos, que lo abrimos todos los días, es la revelación especial de Dios, la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, la cual es para nosotros nuestra única regla de fe y práctica, y es única, distinta de todos los demás libros que existían en el pasado y todos los demás libros que vendrán en el futuro. Criterios entonces para el reconocimiento del canon, para formar parte del canon, los libros del Nuevo Testamento. El primero de ellos es el criterio autoritativo, reconocer que esos libros se reclamaban para sí mismos como siendo libros de parte de Dios. Así como teníamos en el Antiguo Testamento, Jehová Dios dijo y palabra de Dios, en el Nuevo Testamento encontramos en la mayoría de los libros, entonces, siendo Pablo, apóstol de Cristo, Pedro, apóstol de Cristo, Santiago, siervo de Jesucristo. Entonces, encontramos este aspecto autoritativo reclamando para sí como siendo un libro de parte de Dios. Un segundo aspecto es el aspecto profético o el uso litúrgico. Es decir, que esos libros estaban presentes en la iglesia y eran usados en la iglesia, siendo reconocidos por parte de la iglesia como siendo libros inspirados de parte de Dios, que no eran opiniones humanas, que no eran lo que los hombres dijeron, sino lo que Dios habló por medio de los hombres a su pueblo. Después, el criterio de la autenticidad o ortodoxia, que no hubiera en esos libros errores doctrinales o contradicción con la totalidad de los libros de escrituras. Cualquier error, cualquier contradicción que existiera, ponía en duda la persona de Dios. Dios no puede decir dos cosas diferentes. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede mentir. Entonces su palabra tiene que ser verdadera, tiene que ser consistente y tiene que guardar una armonía perfecta. Por esa razón que los libros apócrifos fueron rechazados y porque no eran y no reclamaban para sí inspiración y autenticidad. Ellos tienen errores históricos, ellos tienen herejías teológicas y también ellos mismos van a decir muchas veces que es la opinión de uno, la opinión de otro, que escribe, por lo tanto no reclama para ellos una
eh, una autoridad hablando de parte de Dios. Por eso fueron rechazados. Y el cuarto aspecto es el aspecto dinámico, en que esa palabra recibida, esa palabra enseñada, era la palabra que obraba de manera sobrenatural en la vida de los lectores. Lo que Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios, esta palabra viva, eficaz, que va a llamar el autor a los hebreos. Por lo tanto, esa palabra era la causa de la transformación de miles y miles de personas ya en aquel momento y a lo largo de toda la existencia de la iglesia de Dios. Por eso no es como cualquier otro libro. Y también un quinto y último elemento es que esos libros tendrían que ser aceptados por la iglesia. La iglesia era la que había recibido esos libros que circulaban, eh, cambiando de iglesia en iglesia, se enviaban de un lado al otro las copias que ellos tenían y eran recibidos y eran usados como palabra de Dios que había sido escrito de manera originalmente a ellos y por eso el elemento de la canonicidad ya estaba establecida. Entendemos una vez más que ese proceso era lento porque la copia, el sistema de comunicación, el sistema de transporte, en aquellos tiempos era totalmente diferente de lo que nosotros conocemos en nuestros días. Entonces se llevaba más tiempo para la circulación, para las copias de esos libros, por eso se llevó su tiempo para que universalmente, también en la iglesia existente de aquellos días, esos libros tuviera este reconocimiento por parte de toda la iglesia que se dio finalmente en el siglo IV. ¿Está bien? Pero miren que esto no es mucha cosa. ¿Está bien? Llevando en consideración todo lo que era las limitaciones del tiempo, de que al final del siglo IV el canon ya estaba establecido en toda la iglesia esparcida por todo el mundo conocido de aquellos días. Bueno, aquí la razón, hermanos, por qué era necesario copias y por qué no teníamos nosotros los manuscritos originales escritos por parte de los autores bíblicos conservados. Bueno, los materiales usados, por lo tanto, eran papiro, un tipo de planta en Egipto que hacían este tipo de papel, en lo cual hacían copias, tenían los pergaminos, el cuero de animales, los códices que venían a ser más o menos parecido con lo que nosotros ya tenemos en esos días, pero eso va a ser más para el siglo IV para adelante. ¿Ah? Tenemos algunas que se hacían copias de madera, otras copias que se hacían en piezas de alfarero y algunas copias en piedra. Era una señal de lo que era posible, de lo que tenían en aquellos días. Una gran bendición para nosotros tener la Biblia hoy en día en diversos idiomas, en diversos formatos y distintas versiones, tan accesible, tan fácil para nosotros en nuestros días. Damos gracias a Dios por esa bendición. Bien, llegamos entonces a los libros apócrifos, que sería el último tema de lo que vamos a estar tratando en bibliología, y mayormente vamos a hablar de los libros del Antiguo Testamento. Como les dije, como los libros neotestamentarios no fueron jamás introducidos en el canon, no es objeto de nuestro estudio de este curso. Entonces, cuando pensamos en libros apócrifos, estamos pensando en esta terminología que hace referencia a libros controvertidos del Antiguo Testamento, los cuales fueron rechazados, obviamente, por los protestantes, ¿ah?
pero ya no estaba en el canon original. ¿Ah? Fueron incluidos en diferentes momentos por la iglesia, eh, llegando a estar firmemente, digamos así, de una vez por siempre en la historia de la iglesia en el Concilio de Trento. Estos libros son adoptados únicamente por la iglesia católica romana y católica ortodoxa, pero no por la iglesia que nace de la Reforma, o la que llamamos los protestantes. La palabra apócrifa es griega y significa oculto, secreto o dudoso. Y ese término es usado para esos libros por la realidad que ellos representan. ¿Ah? Esos libros incluidos no son no poseen autenticidad y no son libros que podamos tener ninguna evidencia de que sean inspirados de parte de Dios. Por eso la idea de apócrifo es la idea de falsos, falsamente inspirados. ¿Ah? Entonces, esos documentos son llamados también por la Iglesia Católica de deuterocanónicos, es decir, libros de segundo canon. Eso es una terminología que es común también a ellos. Entonces, los católicos y protestantes aquí están de acuerdo en algo, que los libros de lanzamiento son solamente los 27. Pero cuando pensamos en el Antiguo Testamento, entonces ahí hay una división donde la Iglesia Católica tiene 7 libros, a más, donde también tiene 4 partes añadidas a libros ya existentes del canon hebreo, añadidos posteriormente, lo que hace que la totalidad sean 11 obras apócrifas. Pero los libros son 7: Tobías, Judite, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Las añadiduras están en Esdras, en Esther, en Daniel, ¿tá? Y en Segunda de Crónicas. Ahí tenemos algunas añadiduras. Importante entender que la Iglesia católica no siempre aceptó o reconoció los libros apócrifos como inspirados. Esto es algo que se dará en lo que llamamos nosotros la historia de la contrarreforma en el siglo XVI, cuando la Iglesia Católica Romana y un movimiento para buscar fortalecer y defender la Iglesia Católica van a tener un concilio, y en ese concilio van a reafirmar el catolicismo y van a ahí producir su propia versión del canon. ¿Ah? Por eso van a tener la inserción de estos 7 libros y de las porciones mencionadas anteriormente. Y ya en ese periodo tenemos entonces de parte de uno de los reformadores, Zwinglio, una declaración formal afirmando la autoridad de las escrituras en lo que había sido recibido y mantenido por la iglesia, es decir, los 66 libros, 39, 27. Por eso tenemos en los escritos de Zwinglio, llamados de 67 conclusiones, que es considerada la primera confesión doctrinal, esta afirmación de que la iglesia reformada reconoce como siendo la palabra de Dios como autoridad, sola escritura, los 66 libros. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Entonces, en reacción a la postura de los reformadores, contestan con un concilio llamado Concilio de Trento en 1546, diciendo que este sínodo recibe y venera todos los libros, incluyendo los apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Está bien? No hay apócrifo de nuevo, pero es decir, con todos los libros del Antiguo Testamento, en el Antiguo estaban incluidos los apócrifos para ellos,
como siendo un libro recibido de parte de Dios. Dios era el autor de ambos, los cuales fueron dictados o por palabra o por el Espíritu. Por eso ellos van a hacer una afirmación para afrontar a aquellos que dejaban y abandonaban la Iglesia Católica para abrazar la Reforma Protestante, diciendo que si uno no los acepta, y tal como ellos tenían ahora armado su propio canon, como siendo sagrados y canónicos, ellos dicen que sería anatema, maldecido. Dice más, si alguien no acepta lo que está en los libros como sagrados y canónicos, entero, con todas las partes de la Biblia, y conscientemente, deliberadamente condenar la tradición mencionada anteriormente, allí atrás, una vez más dice, sean anatemas, estén bajo maldición. Los libros apócrifos entonces recibieron por primera vez una sanción oficial. Hasta entonces hubieron movimientos de esos libros entraron, salieron del reconocimiento como siendo libros canónicos. Gana un reconocimiento oficial de la Iglesia Católica Romana en 1546, en este gran concilio llamado Concilio de Trento. Ahí está el testimonio de uno de los cardenales de ese tiempo, llamado Cardenal Polo. Él dice, el Concilio de Trento dio esa sanción oficial a los libros apócrifos para dar mayor énfasis entre los católicos romanos y los evangélicos. Noten que la razón por la cual ellos reconocieron esos libros y los hayan incluido en la Biblia es para diferenciar la Iglesia Católica, la Iglesia reformada, la Biblia de los católicos de la Biblia de los reformados. Oh, profesor, Sí, ¿puedo sacar una duda? sí, adelante. Entonces, para que me cierre bien, ¿no? Eh, había unos criterios para decir que un libro hace parte del canon. Ellos Sí, ignoraron, digamos, los criterios, se aferraron a este gran motivo de hacer esta división porque eso es algo muy peligroso, ¿no? O sea, sí. dejar de lado la regla, digamos, y aferrarse a un motivo superficial, de decir, no, tenemos que diferenciar nuestras escrituras de las escrituras de los reformadores, como un acto de Bien. rebeldía, digamos. Es una buena pregunta, Pedro, porque es en ese momento también el Concilio de Trento donde la Iglesia reafirma de manera más oficial también las tres autoridades: la Biblia, la tradición, el magisterio. Por lo tanto, al colocar, en lo que decía antes, ¿no? Al colocar esos libros, ellos dicen que la Iglesia precede la Biblia. Y por lo tanto es la Iglesia quien determina que libros o no son inspirados por Dios. Y lo van a poner Claro. esa escritura en el mismo pie de igualdad de autoridad en relación a la tradición, que son los escritos de los padres apostólicos, y el magisterio, que es la conformación de la iglesia presente, ¿no? Los cardinales, aquellos que ocupan lugar de preeminencia en la iglesia. Entendí, profesor, qué cosa, ¿eh? Sí. Entonces, o sea, es la única manera por la cual la Iglesia Católica Romana puede subsistir. ¿Ah? Claro. Si ellos niegan también que estos libros sean inspirados, si ellos niegan que la tradición y el magisterio tenga igualmente peso que las escrituras, que la sola escritura es la máxima autoridad sobre la iglesia, ellos vienen abajo, se termina toda la sostén de la iglesia Claro. católica. Por eso ellos tienen que Sí, sí, sí. afirmar, y es un camino sin regreso.
Es por eso que más adelante van entrando procesualmente varios tipos de herejías y prácticas paganas en la iglesia, y la infalibilidad papal, donde el papa tiene una autoridad especial por sobre las escrituras. Entonces van de ahí en un camino sin regreso. Y es este el gran problema de la iglesia, cuando la iglesia niega la suficiencia, la inerrancia, la única autoridad de las escrituras para todos los temas de fe y conducta. Cuando la iglesia niega eso, la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en una institución humana. Y lo que nosotros no queremos y lo que los reformadores no Claro, querían en aquellos es algo días. bastante profundo, ¿no? Mucho más de lo que podemos imaginar, digamos. O sea, Exacto. ¿de dónde se metieron eso? Tiene que ver con la esencia y con el fundamento de la iglesia. Bien, Claro, claro, y claro. es por eso que nosotros afirmamos que la Iglesia Católica Romana es una secta. ¿Está bien? Y no lo consideramos como hermanos, y no consideramos que la doctrina católica romana sea una doctrina ortodoxa que conduzca a la salvación. Por eso ellos necesitan Sí, ser sí. evangelizados, necesitan convertirse a Cristo y ser bautizados en nombre del Padre y Hijo por la fe únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, noten Sí, que sí, sí. eso trata con la esencia de la iglesia. Gracias. Por favor. Entonces, los libros apócrifos fueron excluidos de la lista canónicas, como decía, en el Concilio de Nicea, siglo IV. Noten, entra y sale, ¿está bien? Durante un periodo, esos libros, por parte de algunos en la iglesia, no era algo universal. Por eso, una vez más, que la iglesia en el siglo XVI va a decir que sus libros eran inspirados y que ya habían sido aceptados por la iglesia en momentos anteriores. ¿Ah? Algunos de esos concilios, como lo hace Jerónimo con la Vulgata, también los permitía incluir por su valor histórico. ¿Ah? Y de hecho hay una nota de Jerónimo en la Vulgata donde él explica que la inclusión de esos libros en la Biblia que ellos tenían no era por su autoridad espiritual de ser inspirados, sino por su valor histórico para el momento de los 400 años de silencio. Así, esta colección de los libros, también apócrifos, de este periodo de los 400 años de silencio, no son aceptados y fueron excluidos del canon. ¿Por qué razones? Ahí entramos entonces a hablar de las razones. Primero, esos libros no pretendían ser palabra de Dios inspirada. Note lo que dice según de Macabeos. El autor escribió, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Pues imperfecta y mediocre, perdóneme. ¿Está bien? Noten que el autor reconoce que él no tiene seguridad de lo que está escribiendo sea inspirado y autoritativo. No encontrarán eso en ninguno de los 66 libros de escrituras. Entonces, es un elemento fuerte para excluir. Está bien, al afirmar el autor su inseguridad de que lo que está escribiendo tenga valor de confianza. Segundo, no fueron usados como escritura autoritativa por Jesús o por los apóstoles. Eso es algo muy importante. Los libros apócrifos nunca fueron parte del canon hebreo. ¿Está bien? Los judíos, el Talmud, Flavio Josefo, todos estos elementos extras bíblicos nunca reconocieron esos libros como siendo parte del canon hebreo. Y cuando miramos el siglo I, vemos que ni Jesús ni la iglesia lo utilizó para sus enseñanzas. Nunca se ha mencionado ninguno de los nombres de los libros apócrifos
del Nuevo Testamento. Sí, tenemos una breve mención de un personaje, también, de un libro apócrifo en el libro de Judas, pero no haciendo en ningún momento mención al propio libro ni reconociendo tal libro como siendo autoridad. Es simplemente una afirmación histórica de un hecho de este momento. Aunque varios de los libros apócrifos entonces fueron conocidos, noten que no eran una literatura desconocida del primer siglo. Jesús y los apóstoles ciertamente los conocían, pero no los mencionaron y no los reconocieron como escritura autoritativa. Tercera razón por la cual no están presentes o han sido excluidos es que nunca fueron reconocidos como parte de las escrituras sagradas. Y segunda de Esdras, un libro apócrifo, menciona solamente los 24 libros del canon hebreo. ¿Se acuerdan? Yo les hablé que el canon hebreo puede ser dividido en 22 o 24 libros según la manera como lo dividen. Cuando Jueces y Ruth y Jeremías y Lamentaciones son puestos aparte, entonces tenemos 24 libros. Y es lo que segunda de Esdras menciona, que el canon hebreo poseía solamente 24 libros, sin incluir el suyo. ¿Ah? Otra vez, como dije, los historiadores tampoco del primer siglo que estaban profundamente familiarizados con los libros apócrifos nunca lo mencionaron como siendo parte del canon del Antiguo Testamento. También una cuarta razón por la cual esos libros han sido excluidos es porque la diferencia marcada entre los apócrifos y el canon es algo notable. Los líderes de la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, los padres de la iglesia estaban también familiarizados con esos escritos, y Orígenes, por ejemplo, rechazó los apócrifos listando el canon de 22. Aquí otra vez, Jueces juntos, Jeremías y Lamentaciones juntos, por eso 22, 24. Atanasio, el obispo de Alejandría, que mandó la encíclica reconociendo el canon de 27 libros del Nuevo Testamento, rechazó los apócrifos del Antiguo Testamento, reconociendo, una vez más, un canon del Antiguo Testamento solamente con 22 libros, a la semejanza de Orígenes. Y aquí vemos el elemento histórico y por qué esos libros fueron incluidos. Entonces, no fue hasta el siglo XVI que esos libros han sido incluidos con el propósito, bien, de marcar la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada. Por eso solamente del siglo XVI en el canon, en el Concilio de Trento, es que son incluidos. Tenemos también una razón profunda acá por la cual esos libros no son inspirados, porque contienen numerosos errores. Hay discrepancia en sus relatos, con datos contradictorios, contienen numerosas disparidades, errores, problemas de tiempos, ¿no? Anacronismos históricos, problemas geográficos, y por sobre todas las cosas, ¿no? Afirma tener un espíritu profético como tienen los libros del canon. Noten acá, Judith 1:1, dice, era el año 12º del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios. Nabucodonosor no fue el rey de los asirios, también fue el rey de Babilonia. Dice, en la gran ciudad de Nínive, entonces, nunca reinó sobre los asirios, y mucho menos en Nínive. Por eso es un error aquí obvio, histórico, geográfico, que está presente en ese libro. Entonces no puede ser palabra inspirada. El libro de Tobías, aquí es de donde surgen algunas herejías en la práctica católica. Tobías enseña que el hígado de un pez, cuando quemado sobre un brasero, ahuyenta los malos espíritus. Note lo que dice, capítulo 6, 6 a 8. Dijo el joven al ángel, hermano Azarías,
¿para qué sirve el corazón y el hígado con la hiel de pez? Él le respondió, sirven para que si un demonio o espíritu atormenta a uno, quemándolos ante él, ya no vuelva a molestarlo. Cuanto a la hiel, sirve para ungir a quien tuviese cataratas, pues en ella quedará curado. Entonces, noten aquí elementos paganos, de que haciendo ciertas cosas que hacían los paganos, entonces alcanzarían los mismos resultados que los paganos. La palabra de Dios nunca reconoce prácticas paganas como siendo legítimas, al contrario, son condenadas por Dios. O todavía en el mismo libro tenemos acá la idea de salvación por obras introducida, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Es posible que la Iglesia Católica pudiera haber usado esta afirmación con las indulgencias, ¿ah? Con la práctica de dar limosna, de ofrendar en la iglesia, algo que muy común también en muchas iglesias neopentecostales. Otra vez aquí prácticas paganas, pon tu pan y tu vino sobre las tumbas de los justos. Aquí ya vemos una idea de alimentar a los muertos, poner comida, poner bebida, algo muy común entre los católicos, los que miran un poco de el catolicismo mezclado, ¿no? Que tenemos en diferentes partes del mundo, van a ver en México, Brasil, en África, que estas prácticas están presentes, de alimentar, de llevar comida a los muertos y como si ellos pudieran comer y beber, práctica muy común también en el mundo, en el mundo místico, en el mundo de las religiones de Asia. Y aquí tenemos en 2 Macabeos lo que es el fundamento para la doctrina del purgatorio, donde dice que la intercesión por los muertos, por lo tanto, es algo importante desde la perspectiva de ese libro, ¿no? En lo que se convierte en una práctica importante en la iglesia romana. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso mandó hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de pecado. Yo creía estos días una publicación que vi cuando muere el Papa Francisco, alguien puso abajo, una alma más del purgatorio. Si ellos son coherentes con su doctrina, lo tienen que decir, sí, el Papa también está en el purgatorio esperando la redención final de su alma. Bien, nosotros, por lo tanto, como reformados, afirmamos en nuestra confesión que los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon y por lo tanto no tienen autoridad alguna en la iglesia de Dios. ¿Pueden ser leídos? Obviamente que sí, así como leen novelas, leen libros de ficción, leen libros de receta culinaria, esos libros pueden ser leídos, no deben ser considerados ni tomados como libros que tienen autoridad sobre temas de la fe. La Iglesia Anglicana también, en sus 39 artículos, hace la misma afirmación, semejante, reafirmando que sus libros no son parte del canon, diciendo, la Iglesia sí lee los libros apócrifos como ejemplo de vida, instrucción de costumbres, no obstante, no los aplica para la confesión de doctrina alguna. Así, la literatura apócrifa o pseudepígrafa, adulterada o falsa, sectaria, y una amplia variedad de otros escritos antiguos proveen material útil para estudiar historia, cosas que sucedieron durante ese periodo, pero tales escritos merecen ser examinados, aunque nunca con la misma autoridad de la escritura como siendo palabra inspirada por Dios. Bien, preguntas o comentarios.
hasta acá nuestro material de bibliología. La semana que viene vamos a entrar en teología. ¿Ah? Habría mucho más cosas que pudiéramos pensar, pero no nos da el tiempo para seguir avanzando en cuanto a la bibliología. Voy a estar Profesor, pensando. Sí, adelante. profesor, una consulta. Al leer el libro, que son dos, ¿no? 80 páginas de uno y 80 del otro. ¿Hacemos uno solo informe o son dos, cada uno Es un referente a solo cada libro? informe. El modelo está en el Drive, ¿está bien? Ah, Sigue perfecto, sí, el sí. modelo, es un solo informe. Ah, y ahí pongo ya los resumen de los dos y todo ya de uno. Exactamente. Sigue ya el Perfecto, modelo y va a poner la idea de los dos libros, de lo que ha leído, lo que está de acuerdo, lo que no está de acuerdo con el autor y cómo te ayuda en tu vida ministerial, tu vida personal. perfecto, perfecto, profesor. ¿Ah? Y yo voy a estar ahí preparando una serie de preguntas para esta primera parte. Les voy a mandar para que ustedes estudien. Les daré tiempo para estudiar y vamos a poner fecha para el examen. ¿Ah? Tendrán alrededor de 2 semanas para estudiar las preguntas. Y de las preguntas que les voy a dar, de ahí saco las preguntas para el examen que lo hacen de manera virtual, múltiples respuestas. ¿Ah? Es una papa siempre, pero siempre hay una trampita, así que hay que prestar atención porque a veces se equivocan por no leer bien y no hacer atención a las preguntas, ¿está? Pero normalmente la gran mayoría sale muy bien en los exámenes, ¿está bien? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bien, así que podemos concluir esa primera parte dándole gracias a Dios por su palabra, fiel, verdadera, suficiente, inerrante, infalible, y la cual es el fundamento de nuestra fe. La palabra que nos ha alcanzado, nos ha transformado, la palabra que sostiene nuestras vidas, nuestra fe, nuestras familias, nuestras iglesias, y la palabra que debe ser proclamada en todo el mundo hasta que Cristo regrese. Qué privilegio nuestro de poder tener la palabra de Dios y ser llamado el pueblo de las Escrituras. Vamos a orar, entonces voy a pedir al hermano Arsenio si nos puede guiar en una oración y con eso terminamos. Amén, oremos. Eterno y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, por este momento tan especial de poder aprender, Señor, a través de esta tecnología. Gracias por la vida del profesor Mauricio y por la vida de cada alumno, Padre Santo, que tú has dado ese privilegio de poder aprender juntos y ayúdanos, Señor, y darnos sabiduría para cada día poder comprender mejor tu palabra y así aplicar en nuestra vida y poder, Señor, llevar a otra persona también, Señor, tu palabra con firmeza y toda la verdad, Padre Celestial. Gracias por esta materia que tenemos y que día a día, Señor, tú puedas darle la fortaleza a cada hermano, a cada alumno y a todos los profesores también que están enseñando, Señor, a través de esta tecnología. Y gracias, Padre Celestial, y que tú puedas darle, Señor, un buen sueño, un buen descanso en esta noche y todo lo aprendido que podamos, Señor, llevar a práctica, oh Dios. Te Amén. damos la gracia por este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Hermanos, un abrazo, bendiciones y buen Amén. descanso. Bendiciones, hermanos. Que tengan Nos buenas estamos noches. viendo mañana. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Chao, hermanos.